Perfecto. Ahora sí, ahí está. Chicos, demos un chancecito a que todos se conecten. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar de lo que estábamos hablando, chicos. Bueno, cualquier cosa me avisan. Voy a ir arrancando entonces con un tema que nos había quedado pendiente ahí la vez pasada. ¿Están todos conectados? Bueno, muy bien. Y, por cierto, al final pudieron ver el video de la lección 2, chicos. Sí lo pudieron descargar por ahí, lo pudieron ver. Yo lo subí al fin de cuentas al canal, ¿verdad? Bueno, hoy quiero arrancar, chicos, con hablar un poquito de estadística, ya ir avanzando en este tema, ¿verdad? Y me confirman que logran ver la presentación ahí. ¿La ven? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. muy bien. Excelente. Entonces, vean, vamos a hablar un poquito rapidito porque yo no soy de los que cree que hay que dar toda la teoría en estas clases virtuales, para eso ustedes tienen ahí material, pero sí explicar los conceptos fundamentales para poder, poder enfrentar un poquito este tema de lo que es estadística y distribuciones de probabilidad. Yo parto del hecho de que ustedes ya han llevado cursos de estadística en este momento de sus carreras, o sea, ya ustedes conocen de estadística, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es enfocarme un poco a cuáles son las aplicaciones que vamos a ir utilizando en el área de la metrología y lo que esté relacionado justamente a la metrología. Entonces, la estadística se usa mucho en metrología. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, se utilizan en metrología justamente para resumir datos experimentales, para proporcionar una base para evaluar la calidad y proporcionar también una base para tomar ciertas decisiones estadísticas en su uso, ¿verdad? Entonces, la estadística tiene dos áreas. Una primera área, que es la estadística descriptiva, y una segunda área, que es la estadística inferencial, ¿verdad? La estadística descriptiva es la que utilizamos para poder ordenar datos de alguna manera. Entonces, ese ordenamiento de datos nos permite a nosotros utilizar herramientas como, por ejemplo, los histogramas, que me imagino que ustedes ya los han utilizado, los diagramas de cajas y bigotes, y además de algunos parámetros de medidas de tendencia que pueden ser muy útiles para ver cómo se comporta un determinado conjunto de datos. Entonces, ustedes, por ejemplo, ahí pueden hablar de medidas de tendencia central. No sé si alguno de ustedes me puede mencionar algunas de las medidas de tendencia central que conocen. El promedio, profe. El Y la media. promedio es La uno, mediana. ¿correcto? La mediana es otro, ¿correcto? La moda, ¿verdad? También es otra. También tenemos medidas de dispersión, porque resulta que cuando usted tiene datos, al ser una variable aleatoria la que estamos midiendo o la que estamos generando, su valor no es totalmente determinístico, sino que es estocástico. Entonces existen medidas de dispersión también. ¿Cuáles pueden ser algunas de las medidas de dispersión que ustedes conocen por ahí, que les han mencionado? Desviación y varianza. Desviación estándar, sí, correcto. Desviación estándar es una, varianza es otra forma. La varianza tiene la desventaja que no tiene las mismas unidades que el promedio, entonces por eso no es tan atractiva. Pero hay otras, ¿verdad? Está el rango intercuartil, por ejemplo, que es otra de las medidas de dispersión, etcétera. Y también hay otro tipo de medidas que se utilizan bastante, como por ejemplo los cuartiles, ¿verdad? Los deciles, los percentiles, etcétera, que nos permiten a nosotros, desde el punto de vista descriptivo, entender cómo se comporta un conjunto de datos. Pero eso es descriptivo. Pero la verdadera utilidad de la estadística no está en la parte descriptiva. Si bien es muy útil, no está ahí, sino que está en la estadística inferencial. ¿Por qué en la estadística inferencial? Porque la estadística inferencial me permite a mí hacer predicciones.
me permite a mí poder tomar una muestra que yo considere representativa de la población y sacar conclusiones a través de la población, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que la estadística inferencial para nosotros sea muy importante. Me imagino que ya ustedes en sus cursos de probabilidad estadística han visto un poco de estadística descriptiva, ¿verdad? Y en Minitab ustedes han manejado todo este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Bueno, tenemos algunas definiciones. La primera es que es una variable aleatoria. Yo creo que ese es un concepto con el que hay que arrancar y es importante tenerlo en cuenta. Es una variable que puede tomar cualquiera de los valores de un conjunto de valores y a los que se le asocia una distribución de probabilidad. Pueden ser discretas, ¿verdad? En el caso, digamos, de que puedan tener solo ciertos valores, ¿verdad? Específicos, o pueden ser continuas, en cuyo caso puede tomar un valor infinito dentro del intervalo. No, realmente en la práctica, chicos, no existen variables que sean totalmente continuas, porque ya solo la resolución de un instrumento de medida me limita a mí, me discretiza a mí los valores. Pero estos son modelos que nosotros utilizamos de alguna manera para poder ser aplicados a lo que nosotros vamos a estudiar, que es justamente mediciones. Uno lleva un curso de análisis de incertidumbre justamente porque nos interesa estudiar las mediciones. Entonces es importante saber que existen los dos tipos de variables. Muy bien. Ahora, vamos con conceptos muy básicos. Población, ¿qué lo vamos a entender como población? Vamos a entender que es la agrupación de todos los individuos de un tipo. Entonces vean ustedes el ejemplo, cuando usted en un viñedo saca básicamente todas las uvas, ¿verdad? Esa es la población completa. Usted llegó y cosechó todas las uvas. Esa es la población. La cosecha es finita, ¿verdad? Pero en general hay poblaciones que matemáticamente al menos son infinitas, ¿verdad? Usted podría hablar de que la población puedan ser todos los adultos costarricenses mayores a 18 años que tienen derecho a ir a votar ahora en segunda ronda. Eso puede ser una población desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto o parte representativo de la población que se obtiene y se usa para extraer conclusiones sobre la población. Lo más importante, muchachos y muchachas, es que sea representativo. Si usted tiene una muestra no representativa, por más grande que sea, no le sirve para poder sacar conclusiones con respecto a la población. ¿Y qué se necesita para que una muestra sea representativa? ¿Alguien sabe cuál es la principal requisito que se necesita para que una muestra pueda ser representativa? Aleatorio. Que sea aleatorio, correcto. Ese es el principal requisito, ¿verdad? Un profesor decía de chiste, ¿verdad? Lo digo de chiste, pero didácticamente a mí me ayudó mucho a acordarme, ¿verdad? Que es que lo aleatorio de repente nos recuerda a nosotros como desorden, ¿verdad? Entonces dice, donde hay desorden, de alguna manera es donde usted tiene que ir a hacer estadística, donde usted sabe que las cosas andan bien, no donde hay orden, ¿verdad? Donde hay desorden. Y el desorden va muy asociado a la parte aleatoria, ¿verdad? Entonces, en estadística podemos hablar de que, por ejemplo, si usted conoce una población, usted puede asignarle a esa población una distribución de probabilidad. Ya vamos a hablar qué es eso. Vamos a decir que esa distribución de probabilidad es un f de x, ¿verdad? Y usted puede calcular matemáticamente una media y una desviación estándar de la población. Por ahí Sebas había participado, ¿verdad? Y había hablado de la desviación. Bueno, es importante aquí hacer una diferencia, Sebas y los demás. No es lo mismo la media que el promedio. El promedio es de carácter muestral. El promedio es la suma de todos los valores de la muestra entre el número total de datos que tiene esa muestra. Eso se llama promedio. El promedio no es igual que la media. La media es poblacional, el promedio es muestral. Y el promedio es lo que llamamos un estimador de la media. Un estimador de la media. ¿Qué significa estimador? Que conforme usted aumenta más el tamaño de muestra, siempre y cuando sea representativo, este promedio va a aproximarse al valor de la media. Es como en el límite cuando n tiende a infinito, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la desviación estándar. La desviación estándar muestral, esta es la fórmula que probablemente ustedes ya conocen, ¿verdad? Esta desviación estándar muestral, ¿por qué es que se usa y por qué lleva un n-1? ¿Alguien sabe por qué aquí tiene que tener un n-1 y no un n? Eso es muy importante saberlo. Porque hay una formulita que lleva el n también. ¿Por qué no usamos esa? Para población. Sí, pero ¿cuál es la razón? Sí, la poblacional lleva un n en vez del n-1. Pero hay una razón para eso.
Bueno, la razón es muy sencilla, chicos, porque si no, este estimador que usted tiene aquí, que se llama desviación estándar muestral, no sería un estimador insesgado de la desviación estándar. Esa es la razón. Usted necesita que este sea un n-1 para que cuando usted aumente el tamaño de muestra, entonces esta desviación estándar muestral converja o te lleve, digamos, a converger al valor de la desviación estándar poblacional, que es esta que estoy llamando U, ¿verdad? Eso es entonces la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces el promedio es un estimador insesgado de la media, ya que cuando aumenta el tamaño de muestra, el promedio tiende a la media, pero la desviación estándar muestral es un estimador insesgado de la desviación estándar, porque cuando n tiende a infinito, el S va a tender a este valor. Bueno, yo aquí lo llamé U, debía haber sido un poco más consistente, podríamos haberlo llamado sigma, ahí lo voy a corregir después en la presentación, ¿verdad? Tal vez llamar a esto sigma, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, chicos? Entonces, regla 1. Aquí para poder llevarnos bien ustedes y yo, tenemos que ser obedientes en reglas. No usen desviaciones estándar poblacionales. Es decir, si van a usar un muestreo, siempre utilicen la desviación estándar que termina aquí con n-1. Esa es la que nosotros vamos a emplear en análisis de incertidumbre, en todos los casos, para poder calcular la desviación estándar muestral. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes ya conozcan un poco el tema de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Bueno, da una variable aleatoria, una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad es la función que relaciona el posible conjunto de valores de X con una probabilidad de ocurrencia asociada a cada uno de estos valores, ¿verdad? Las distribuciones de probabilidad son muy útiles para estimar probabilidades de ocurrencia de la variable dentro de un intervalo matemático. Entonces vamos a ver las que nos interesan. Las distribuciones de probabilidad tienen algunas propiedades. Las que están asociadas a variables aleatorias discretas, ¿verdad? Que deben cumplir que siempre sean positivos los valores de la función y que la sumatoria de todos esos valores dé como resultado 1 cuando son discretas. Sin embargo, la que más nos interesa son las continuas, porque son las que utilizamos aquí en incertidumbres, donde cada uno de los valores siempre es mayor a 0, pero de alguna manera el área bajo la curva de la distribución de probabilidad siempre va a ser igual a 1. Las funciones de probabilidad que vamos a trabajar son normalizadas. ¿Qué significa normalizadas? Que su área bajo la curva siempre es igual a 1. Eso significa que sean normalizadas y es una propiedad muy importante. Es una propiedad fundamental para el tipo de distribuciones que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco ahora de algunas. Una de las distribuciones más utilizadas se llama la distribución normal. Aquí tienen la ecuación que la define, ¿verdad? Es conocida como la campana de Gauss. Ahora, aquí ven que hay un factor adelante que es 1 entre sigma por raíz de 2pi. Bueno, eso es porque de alguna manera esta distribución de probabilidad queda definida en términos de una media y de una desviación estándar. Una vez que usted tiene definida quién es la media y quién es la desviación estándar, queda totalmente definida cuál es la función que describe la distribución normal. El factor que aparece aquí adelante, 1 entre sigma raíz de 2pi, es el factor de normalización y es el que permite que cuando usted realice la integración a lo largo de todo su intervalo de valores, digamos a lo largo de X, desde menos a más infinito, el área le dé 1, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Es una función exponencial, vea que lleva una exponencial inversa y tiene 2 puntos de inflexión justamente donde se tiene la desviación estándar. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, donde usted tiene el valor en 0, pues vas a tener la media, la moda, ¿verdad? Y la mediana, porque las tres coinciden. Pero aquí en este punto, ¿verdad? Donde están las desviaciones estándar, aquí es muy importante aclarar esto, estos son puntos de inflexión. Las partes que están antes son cóncavas y después de esos puntos de inflexión son cóncavas hacia arriba, pero este pedacito que está en medio de las dos desviaciones estándar, es decir, entre la media y las desviaciones estándar, pues va a ser cóncava hacia abajo. El área que hay en medio de esto es de un 68%, es decir, en el momento que usted reporta un valor de una media, por ejemplo, más menos una desviación estándar, aquí es menos y aquí es más, ¿verdad? El intervalo que se define entre estos dos abarca un 68% de probabilidad. Si usted se alejara dos desviaciones estándar, ese intervalo es aproximadamente un 95%.
Y si usted se alejara 3 desviaciones estándar, es poco más del 99%, pero nunca llega al 100% porque la curva es asintótica en los extremos, ¿verdad? Entonces, probablemente ya eso ustedes lo saben, es simétrica. Muy bien, la distribución normal es muy utilizada porque existe algo que se llama el teorema del límite central, de lo cual ya vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Es muy utilizada y es fundamental comprender bien su naturaleza, ¿verdad? Entonces vamos a estar muy familiarizados con este tipo de función. Esta otra que es la función de densidad de probabilidad llamada distribución rectangular. Esta, aunque ustedes no lo crean, muchachos, es la que más se utiliza en análisis de incertidumbres. La distribución rectangular se usa cuando la probabilidad de que un valor esté en un ámbito es de un 100% y que esté fuera de ese ámbito es de un 0% y que dentro de ese ámbito sea la misma probabilidad que tengas de estar entre cualquiera de los dos límites. Hay muchos fenómenos que cumplen eso. Entonces, las hay de límites asimétricos y límites simétricos. Esta es una distribución rectangular, ¿verdad? Esta distribución rectangular podemos describirla matemáticamente. Hay una función que la define. Para que sea normalizada, el valor, digamos, que tenemos aquí, en esta parte superior, aquí, tiene que ser 1 entre 2a. Porque si no, el área bajo la curva no te va a dar 1. Y la distancia que hay entre estos dos valores, de como este es menos a y este es más a, esto es 2a. Cuando usted calcula el área, ¿verdad? Y le va a dar 1. Entonces está la forma que me define a mí, digamos, el criterio que me define a mí la función, siendo 0 fuera de ese intervalo. Tal vez aquí un punto importante para no pasarlo por alto es que esta distribución rectangular tiene una desviación estándar. ¿Cómo se calcula esa desviación estándar? Se calcula utilizando esta definición que tengo aquí de desviación estándar. Esto, raíz cuadrada de la integral de menos a más infinito de x menos mu cuadrado por f de x de x. Si usted aplica esa fórmula y evalúa la integral, entonces usted lo que va a tener es que el resultado de la desviación estándar es a entre raíz de 3. En algunos casos a este intervalo se le llama d, donde d es igual que 2 veces a. Entonces también se podría escribir que la desviación estándar u de x de una distribución rectangular es d entre raíz de 12. El 12 es porque el a es d entre 2 y donde lo metemos en la raíz se eleva al cuadrado, multiplica por 3 y queda 12. Cualquiera de las dos formas pueden utilizarla para calcular la desviación estándar. ¿De acuerdo? Tenemos esta otra distribución que se llama la triangular. La triangular es interesante porque es una distribución de aproximación. ¿Verdad? Un momentito, ahí me levantaron la mano. Ahí. Don Jonathan, dígame. Profe, solamente era para preguntar que de ahí, antes en las desviaciones estándar dijo que las que más íbamos a usar era la muestral, Sí, correcto. pero Correcto. luego dijo que las distribuciones que más se utilizaban en este ámbito eran las rectangulares y que en las rectangulares era la normal. Bueno, Correcto. Vamos a ver, vamos a aclarar eso porque eso es muy importante, pues no genera confusión, don Jonathan. Sí, nosotros vamos a usar la desviación estándar muestral cuando tengamos muestras de datos. Cuando yo le doy a usted un conjunto de datos, como el de la tarea, por ejemplo, un conjunto de datos, y usted tenga que hacer una estimación de la desviación estándar, usamos la fórmula que yo les di aquí. Ya les muestro. Esta que está aquí, desviación estándar muestral, la que está abajo, la que dice S, ¿verdad? Pero eso es cuando usted tiene un conjunto de datos aleatorios. Pero cuando usted tiene una distribución rectangular que no viene de un conjunto de datos aleatorios, esto viene de otra cosa, esto viene de información externa que va a venir de otros fenómenos como deriva, como resolución de un instrumento, etcétera. No se puede calcular la desviación estándar muestral porque no tenemos datos. No tenemos una muestra de datos, tenemos una información de que el fenómeno que yo estoy estudiando sigue una distribución rectangular, pero no tengo datos. Entonces ahí no podemos utilizar la fórmula anterior porque no tenemos un n, no tenemos un conjunto de datos. Y por esa razón es que utilizamos este tipo de enfoque. Este enfoque, como vamos a ver en la próxima lección, se llama evaluación tipo B de la incertidumbre. La evaluación tipo A es la que hacemos cuando yo tengo datos y puedo construir histogramas, y puedo hacer pruebas de hipótesis, y puedo hacer ANOVAs y análisis de varianza de 1 o 2 días. Pero cuando no puedo, cuando yo tengo que partir de información simplemente de
la naturaleza de una distribución de probabilidad, entonces tengo que ver si coincide con una distribución rectangular y si coincidiera, este es el enfoque que yo debo emplear, don Jonathan. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, sigamos por aquí. Muchas gracias. Me gusta que participen, ¿verdad? Vamos con la distribución triangular. La distribución triangular, como les decía, es una distribución de aproximación, ¿verdad? De aproximación. Y se utiliza cuando no tiene una información uno real del tipo de comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, se dispone de una aproximación empírica que se basa en lo siguiente, chicos. Se basa en que en los puntos extremos, por ejemplo, aquí en A y en C, la probabilidad de ocurrencia del evento es 0. Pero en el centro, básicamente, la probabilidad es máxima. Entonces, hay algunos fenómenos que cumplen con esas características. Entonces, ahí vamos a decir que podría ser aplicable una distribución triangular. ¿Qué tipo de fenómenos? Por ejemplo, la deriva en tiempo corto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si usted tiene un aumento de temperatura en tiempo corto que va de un valor mínimo a un valor máximo, entonces es muy probable que el valor promedio esté en el centro de esos dos, pero es muy improbable que esté al inicio o al final porque el fenómeno varió linealmente. Entonces, ahí se utiliza la distribución triangular. La distribución triangular tiene una forma matemática, que es la que usted puede ver por aquí, ¿verdad? Hay una forma matemática, hay una descripción matemática, donde hay una parte que vale 0, detrás de menos a, por encima de a, pero tenemos funciones lineales, creciente y decreciente, que definen perfectamente esta función y que esta es la forma para que esté normalizada. Si usted esto llega, lo mete y le calcula la desviación estándar, lo que obtiene es a entre raíz de 6. Y si usted llamara a esto d, ¿verdad? El d es 2 veces a. Entonces, uy, perdón, chicos. El 2 veces a. Entonces, esto sería 2a entre raíz de 24, ¿verdad? 24 viene porque usted mete el 2 cuadrado, multiplicar por 6 y le queda 24. Entonces, esto es d entre raíz de 24. ¿De acuerdo? Entonces, también pueden utilizar esa relación si ustedes consideran que lo que ustedes están haciendo, pues sigue una distribución. Profe, yo tengo una consulta. A ver, díganme, voy a borrar aquí porque... ¿Puede volverse una diapositiva? Sí, vamos para atrás. A ver, sí. ¿Hay algún caso en el que la moda no esté en 0? Bueno, sí, puede haberlo. Puede haberlo. Yo puedo mover esta distribución de probabilidad y sumarle a los tres términos una constante. Y puede ser que no esté en 0. Puede ser que la moda no esté en 0. Ahora, el hecho de que la moda no esté en 0 no me afecta el resultado de la desviación estándar, pero sí me afecta el resultado del mejor estimador, del promedio. Pero la respuesta concreta, Sebas, es que sí puede haber un valor que no necesariamente el promedio sea 0. Y la función de probabilidad se comporta igual si no está La centrada en 0. función de eso es una buena pregunta. No, la función de probabilidad cambia, porque esta función que yo tengo aquí es solo cuando el valor aquí es 0. Tendríamos que sumarle una constante, ¿verdad? A los valores, digamos, de X, hacer una modificación, lo que se llama un desplazamiento de la función para poder obtener la nueva función de probabilidad en caso que no sea un 0. Pero sí, hay que hacer el ajuste, Sebas. Hay que hacer el ajuste. Gracias. ¿Está bien? Perfecto. Y lo mismo con la rectangular, ¿verdad? Porque yo en la rectangular les hice como trampa. Ahora aquí le puse números asimétricos, ¿verdad? Pero les puse límites asimétricos, pero les doy la distribución, ¿verdad? La función cuando está centrada en 0, pero no necesariamente siempre va a estar centrada en 0, chicos, ¿verdad? Tenemos esta otra distribución, se llama la distribución U, chicos. Esta distribución U se utiliza cuando hay fenómenos que varían en forma sinusoidal. Entonces, cuando usted tiene un fenómeno que varía en forma sinusoidal, los valores centrales son más improbables que los extremos porque la función sinusoidal pasa más tiempo en los extremos que en el valor central donde tiene una mayor pendiente. Entonces, la distribución U es útil. Hay una función que la define cuando está centrada en 0. De nuevo, Sebas, si la cambiamos, pues evidentemente no. Esta casi siempre está centrada en 0 porque los fenómenos sinusoidales giran en torno a un punto de equilibrio, pero en el caso general no necesariamente va a estar siempre centrada en 0. Y si usted evalúa la desviación estándar, le va a dar el valor de a entre raíz de 2.
Y ya sería harto decir, ¿verdad? Pero lo vamos a decir, que si a esto le llamamos D, que es el valor de 2A, entonces, ¿cómo se modifica esto? Y esto va a quedar D, hay que dividirlo entre 2, pero entonces aquí quedaría raíz de 8. ¿Verdad? Entonces, para que también lo tengan en cuenta por ahí. Hay algunas aplicaciones donde se utiliza. Tengo la distribución T-Student, ¿verdad? La distribución T-Student. Y básicamente es un conjunto de distribuciones, no es una sola, ¿verdad? Eso es muy importante. No es que haya un tipo de distribución T-Student. Hay muchos tipos que dependen de los grados de libertad. Entonces aquí hay una familia de distribuciones dependiendo de los grados de libertad. Entre menor sea el número de grados de libertad, es un poquito más ancha, entonces da un poquito más de dispersión. Pero conforme aumenta el número de grados de libertad, resulta que la T de student coincide con la distribución normal. Entonces usted puede calcular el límite de esta ecuación que define la T de student, vea que depende de la función gamma, la T de student, ¿verdad? Entonces, si usted calcula el límite, le va a dar la distribución normal. Ustedes ya conocen la función gamma. Yo esperaría que si ya ustedes llegaron a este nivel de sus carreras, ya les hayan hablado de la función gamma. Sí, ¿verdad? ¿La conocen, chicos? ¿Me confirman? Sí, profe. Ok. Sí, profe, todo bien. Todo bien, sí, está bien. Esta función también tiene una desviación estándar. Tiene una desviación estándar, como todas las distribuciones de probabilidad, y tiene sus propias características. No la incluí aquí, pero sí tiene su propia desviación estándar, ¿verdad? Ok, tenemos la distribución trapezoidal simétrica. La distribución trapezoidal simétrica es interesante porque tiene, digamos, a diferencia de la rectangular, tiene una base de menor tamaño, una base superior de menor tamaño que la base inferior. Entonces, esto es una distribución trapezoidal simétrica, es una familia también de distribuciones que se genera de la convolución de dos rectangulares. Si usted agarra dos distribuciones rectangulares, entonces la convolución de ellas les va a dar una distribución trapezoidal simétrica. En la próxima lección vamos a insistir mucho en eso, de por qué es tan importante esto y por qué la guía de estimación de incertidumbres GUM hace tanto énfasis en este tipo de distribución, ¿verdad? Este tipo de distribución se caracteriza por un parámetro que se llama el beta, ¿verdad? El beta, ¿qué es? Es la relación que usted tiene entre las bases, ¿verdad? Y puede cambiar entre 0 y 1. Cuando el beta es 0, digamos, la base superior que está aquí se hace 0, entonces la distribución es triangular, pero cuando el beta vale 1, básicamente que es que las dos bases pues sean iguales, y sería cuando el A2 prácticamente se hace 0 o el A1 se hace 0, entonces se reduce a una distribución rectangular, ¿verdad? Entonces, este caso particular es una distribución trapezoidal simétrica con un beta de 0,333. Pero entonces les repito, básicamente la distribución trapezoidal surge por la convolución de dos rectangulares y es un caso general que puede incluir incluso la distribución rectangular y la distribución triangular en sus valores límites, ¿verdad? En sus casos degenerados, como decimos nosotros, ¿verdad? En matemática. Muy bien, ahora vamos a hablar de esto, chicos. Vamos a hablar de este tema. Este tema es un poco fuerte. Y antes de ingresar al teorema del límite central, chicos, ahí en la tarea yo les pedía una pregunta, ¿verdad? Que ustedes me explicaran qué es el teorema del límite central, pero antes de eso asegurarse, ¿verdad? Moralmente que ustedes lo están entendiendo. Entonces, vean, antes de seguir aquí, yo quiero aquí verles la cara y que me digan así, ya con total honestidad, así poniéndose la mano en el corazón, y les prometo que esto no les va a afectar en la nota. No les va a afectar lo que ustedes me digan, pero necesito la absoluta sinceridad de parte de ustedes, de cualquiera de ustedes. ¿Alguien de verdad aquí, en toda esta aula virtual, siente que comprende perfectamente qué es el teorema del límite central? Así que me puede dar una explicación en 10 segundos de qué entiende qué es el teorema del límite central. O, más bien les doy vuelta a la pregunta. ¿Alguno de ustedes no ha sentido que usted estudia, lee el teorema del límite central, se lo aprende de memoria, ¿verdad? Como el himno nacional, así se lo aprende. Pero, no sé, usted siente que no comprende qué es el teorema del límite central en el fondo, como que le queda un sinsabor de qué es lo que me están queriendo decir. ¿No les ha pasado eso? O sea, ya, siendo así honestos, nosotros. Los escucho. Sí, profe, yo siento eso, la verdad. ¿Qué Que en el sientes fondo, tú? sí, lo que acaba de decir, que en el fondo no sé si exactamente lo comprendo.
Ok, perfecto, muy bien. Yo creo que esa es una de las cosas que como científicos nosotros tenemos que aprender, chicos. Tenemos que tener la humildad de reconocer cuando una cosa no la estamos entendiendo. Vamos a ver, usted, don Frandy, me dice que en general con todos los conceptos, sí, ahí. Pero ¿sabe qué concepto a mí siempre me costó entender? Pero me costó mucho, chicos. Entender que las radiaciones electromagnéticas, como la luz, ¿verdad? Pueden viajar en el vacío. O sea, de repente parece ser algo muy trivial, pero para que un fotón pueda viajar en el vacío tiene que estar, no vacío, tiene que estar lleno de cargas, polarizarse, permitir que el fotón pase y luego despolarizarse y llegar nuevamente al equilibrio. O sea, a mí me parece que eso es una aberrancia, ¿verdad? O no sé si ustedes cuando les dijeron que no importa los observadores en qué marco de referencia estén, van a medir la velocidad de la luz siempre del mismo valor. No sé, ¿entonces nunca les pareció eso como que lo estaban Ese a mí sí engañando? me pareció sorprendente. Sí, sí, Sebas, O por sea, eso. la primera vez que o sea, como que uno lo ve de verdad y en general el trabajo, esos trabajos de Einstein me parecen así como wow. Sí, como sorprendente. Bueno, está bien. El teorema del límite central, a ver, ahora les devuelvo la pregunta. ¿Hay alguien de aquí que sienta que entiende perfectamente qué es el teorema del límite central? Profe, es que perfectamente no, pero No. yo ¿Cómo lo diría que el entiende usted, fondo Sebas? es, Explíquelo, a ver. yo diría que el fondo es que no importa la población que usted tenga, si usted toma una muestra lo suficientemente grande, va a poder aproximarla a una distribución normal. Ok, vamos a ver. Perfecto. Ese punto me da inicio para poder arrancar con lo siguiente. Permítanme abrir el Open Board para ver si me monto en lo que acaba de decir don Sebastián y vamos a hablar un poquito del teorema del límite central. Entonces me confirman que estén viendo la pizarra. ¿La ven ahí, chicos? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver. Lo que Sebas me dice es lo siguiente. Supongamos que usted tiene una distribución de probabilidad. Entonces vamos a buscar una distribución de probabilidad bien errática. Es decir, así, bien errática significa bien loca, ¿verdad? Entonces vean la función. Digamos que la única condición que yo voy a pedir es que esta distribución de probabilidad sea normalizada. Pero vea, vamos a hacerla así. Va a tener aquí... Ya que ni siquiera es unimodal. Se define desde este valor, digamos, hasta este valor, desde A hasta B, y solo la única condición que voy a pedir es que sea normalizada, es decir, que el área bajo la curva es 1. Eso evidentemente no es normal, ¿verdad? Yo creo que no es normal y no es normal por muchos, ¿verdad? Muchachos y muchachas, no es normal, no es una distribución normal. Entonces yo les pregunto a Sebas, ¿cómo saco de aquí una distribución normal bajo su razonamiento? ¿Qué haría usted, Sebas? Toma una muestra ahí. Empiezo a tomar una muestra y le saco el promedio, luego tomo otra muestra y le saco el Correcto, promedio y correcto. esa cantidad de promedios, Es si yo normal. empiezo a sacar la suficiente, o sea, un n lo suficientemente grande, esos promedios se vuelven normales. Correcto. Eso es justamente el teorema del límite central. Entonces vamos a repetir lo que nos dice Sebas. Usted llega y dice, bueno, esto no es normal, pero yo llegué y saqué un promedio. Vamos a inventarnos que un promedio de 3 datos. Pueden ser 4, pueden ser 5, no sé. Usted llegó y el primer dato le quedó aquí, el segundo digamos que le quedó acá y el tercero digamos que le quedó aquí. Y usted esos 3 datos, X1, X2, X3, usted los promedió y sacó un primer promedio. Puede llamarlo promedio 1. Luego, usted vuelve a meter esos datos a la distribución y vuelve a tomar otros 3 datos aleatorios. Entonces voy a marcarlos con rojo. Digamos que ahora el X1 le quedó aquí, el X2 le quedó aquí y el X3 digamos que le quedó acá. Y usted saca un segundo promedio. Y así sucesivamente. Usted luego toma 3 datos más, no sé, X1, X2 y digamos que X3 por aquí. Y saca un tercer promedio. Y nos vamos en esa cantaleta durante, no sé cuánto, un montón de promedios.
Usted va a tender esto a que sean un montón de promedios, que sea una cantidad infinita de promedios, no sé, hasta un promedio XK, digamos. Usted va a agarrar esos promedios y saca un promedio de promedios. Ese promedio, evidentemente, tiene una dispersión. Bueno, resulta que este promedio sí sigue una distribución normal. Yo no sé ustedes, chicos, pero ya cuando la primera vez a mí me explicaron esto, fue como que, no sé, como tragarse un frasco de balines, ¿verdad? Fue una cosa rara. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que por tomar ese tipo de muestras de esta forma, de una distribución que no sea normal, yo obtenga una distribución normal? Y una distribución normal perfectamente, digamos, definida, ¿verdad? Con una media que va a ser definida por este valor y con una desviación estándar que va a estar dada justamente por el valor de la desviación estándar entre raíz de n, ¿verdad? Todo eso. Pero, ¿por qué surge una distribución normal? ¿De dónde sale esa distribución normal si la distribución original que yo tengo no es normal? ¿Qué cosa mágica estoy haciendo? ¿Qué está ocurriendo ahí en medio que yo llego y aplico simplemente ese promedio de promedios y hago el histograma de esos promedios y esos promedios sí siguen una distribución normal? ¿Qué es lo que ocurre ahí, chicos? ¿Qué propiedad ocurre? ¿Qué ocurre ahí que hace que eso se haga normal? ¿Alguien sabe? La aleatoriedad, profe. La aleatoriedad, es correcto. Eso es. Muy bien, excelente. La aleatoriedad es lo que permite que usted pueda obtener una distribución justamente que sea normal. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que nosotros vamos a decir es que si usted tiene aleatoriedad en los datos, una muy buena aproximación es suponer que se van a ajustar a una distribución normal. Cuando la muestra es pequeña, es muy difícil asegurar que los datos siguen una distribución normal. Entonces usamos la distribución t-student, ¿verdad? Pero vamos a decir que los datos siguen en ese caso una distribución normal. Ahora, aquí vamos a darle un enfoque diferente. Aquí, vamos a la presentación, que básicamente es un enfoque desde las convoluciones de las distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Este enfoque nos dice que el teorema de límite central dice que bajo ciertas circunstancias que se dan normalmente en el mundo de la experimentación, la distribución muestral de la media tenderá a una distribución normal a medida que el número de componentes se haga más grande, con independencia de las distribuciones particulares de los componentes. Es muy similar a lo que hemos hablado, nada más que aquí no estamos hablando de muestreo, estamos hablando de convolución de distribuciones de probabilidad. Es decir, a veces no podemos muestrear, a veces hay incertidumbres que no podemos obtener de un conjunto de datos porque usted hizo una consideración de que siguen algún tipo de distribución. Puede ser rectangular, triangular. Entonces, el teorema del límite central se adapta justamente a esa condición. Una condición importante es que varias de las fuentes de incertidumbre deben realizar contribuciones importantes al error general, es decir, ninguna debe predominar. Si alguna predomina, ya no hay un cumplimiento del teorema del límite central. Entonces, veámoslo gráficamente. Si yo tengo la convolución, yo represento convolución como suma, de alguna manera, ¿verdad? Es una propagación. Entonces, yo hago la convolución de 4 distribuciones de probabilidad que sean normales, voy a obtener una normal, pero esta normal que voy a obtener va a tener un nivel de dispersión mayor, va a tener una desviación estándar más grande, ¿verdad? Eso es muy importante. Ya vamos un poquito a detallar eso, ¿verdad? Si yo tengo 4 rectangulares, por ejemplo, y yo hago la convolución de estas 4 rectangulares, no obtengo una distribución rectangular, obtengo una distribución normal, aproximadamente. En el tanto, ninguna de ellas predomine, porque si predomina alguna y las demás son despreciables, pues queda una rectangular, ¿verdad? Si yo tengo una triangular con una rectangular, con una distribución U, vea que ninguna es normal. Sin embargo, la aplicación del teorema del límite central me dice que si ellas tienen aproximadamente el mismo valor en magnitud, se obtiene como resultado una distribución normal, ¿verdad? Eso, yo no sé a ustedes si les parecerá un poco extraño, chicos, pero es así. La estadística a veces tiene un poquito de magia en ese sentido, ¿verdad? Y quisiera tal vez esta primera sesión, ¿verdad? Esta primera parte aquí,
decirles, bueno, no todo es que se aplique totalmente el teorema del límite central, hay excepciones, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que se está aplicando o no el teorema del límite central? Bueno, si yo tengo una distribución que es rectangular, una rectangular, que digamos, vamos a ponerla sencilla, de menos a hasta a, 0, ¿verdad? Y aquí 1 entre 2a. Y esta distribución que yo tengo aquí, le hago convolución con otra distribución que es exactamente igual, que es otra rectangular, ¿verdad? Y esta rectangular se extiende también de menos a hasta a. ¿Qué resultado, qué obtengo a partir de esto? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la convolución de dos rectangulares? Iguales, ¿ya? Bueno, se obtiene, chicos, una triangular. Una triangular. Entonces, cuando usted tiene dos rectangulares, no se cumple el teorema del límite central. Y se obtiene una rectangular porque si usted calcula el beta se obtiene como la diferencia entre los extremos, a menos a sobre a más a, y esto te da 0, y cuando el beta es 0, el tipo de distribución es rectangular. Si el beta vale 1, es una distribución rectangular, pero esta es triangular. Entonces aquí no se cumple el teorema del límite central. Entonces hay que utilizar un procedimiento para ver cómo analizar este tipo de distribución, ya no los procedimientos asociados a las distribuciones normales, ¿verdad? Ahora, ocurren casos también muy interesantes como este, chicos. Hay un caso en el que usted tiene una distribución T de student, que es casi normal, ¿verdad? Digamos una T de student, pero vamos a decir que esa T de student es apenas con poquitos grados de libertad, qué sé yo, con 4 grados de libertad o 3, algo muy pequeño. Y usted llega y no sé, hace convolución con algunas otras, por ejemplo, con una rectangular. Pero ocurre algo, usted no necesariamente esta rectangular es despreciable. Esto no necesariamente da una normal. Puede ser que dé otra T de student. Puede ser que aquí dé otra T de student, no sea normal. O puede ser que sea una normal. Claro, va a dar una T de student con un número de grados de libertad mayor de 4, porque le estamos haciendo convolución con un valor, digamos, de una rectangular que es no despreciable. Si fuera despreciable, sigue siendo una T de student de 4 grados de libertad, pero probablemente sea una T de student con más de 4 grados de libertad. Lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Esto de aquí, así, digamos, a ojo grueso, esto es casi normal. Digamos, una T de student, ok, no es que sea casi normal, estoy diciendo una aberrancia. Se parece a una normal. Se parece más a una normal esto que una rectangular. La triangular de alguna manera se parece un poquito más a una normal que una rectangular. ¿Por qué? Porque en el fondo se está cumpliendo el teorema del límite central a través de la convolución de las distribuciones de probabilidad. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma en que a nivel de distribuciones de probabilidad y vamos a estar viendo el fenómeno de la convolución, ¿verdad? Quería cerrar esta primera sesión antes de hacer un recreito de unos 5 minutos mostrándoles lo siguiente. Ahí deberían ver el desktop. Esto lo pueden ver en Wikipedia, chicos. Vean qué bonito. Esta es la convolución, no sé si se logra ver, de dos distribuciones rectangulares. La convolución, ¿cómo se obtiene? Usted agarra una función, de las dos si quiere hacer convolución, ¿verdad? Usted tiene, digamos, dos funciones, f y g, y quiere hacer convolución. Agarra una y la invierte, ¿verdad? Y lo que hace es pasar que recorra a lo largo, digamos, no sé si lo ven ahí, que recorra una sobre la otra y calcula el área común entre ellas. Entonces, cuando ellas, digamos, cuando esta primera distribución rectangular pasa por esta primera área desde -2 hasta antes de tocar la distribución en rojo, el área común es 0, por eso aquí es 0. Pero conforme ya ella empieza a tocar, lo que usted hace es multiplicar las áreas en común e ir graficando aquí el área que va quedando máxima cuando las dos distribuciones se traslapan una con otra. Y por esa razón es que aquí esto se comporta como una distribución triangular cuando estas dos distribuciones son iguales, ¿verdad? Es interesante porque, por ejemplo, ellos mencionan aquí también el caso, digamos, de una distribución rectangular con una definitivamente no normal. Y vean que cuando usted hace la convolución, el resultado que usted obtiene, si bien no es una normal, se parece más a una normal que las dos distribuciones originales que ustedes tenían por ahí, que es una rectangular y una distribución que, si mal no me equivoco, es una exponencial. Entonces, también para que ustedes consideren eso. O sea, hay formas
de entender el teorema del límite central, así como lo hay, digamos, como le explico ahora, le explicó Sebas muy bien, hay formas de poder entenderlo también desde las distribuciones de probabilidad cuando usted no tiene la opción de poder tomar un muestreo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, no sé, lo que quería decirles en cuanto a ese tema del teorema del límite central. No sé si hay un comentario hasta aquí, chicos, si esto está muy intenso. Si está muy intenso, vamos bien. Un científico, usted le tienen que quedar dudas. Usted tiene que salir de esta lección y preguntarse, pero realmente ahora, ¿qué es el teorema del límite central? ¿Cómo lo aplico? ¿Verdad? ¿Y qué ventajas tiene? Porque le damos mucho al teorema del límite central, pero tiene una ventaja. Y la ventaja que tiene es que muchas de las cosas que están en nuestro entorno probablemente están asociadas a distribuciones de probabilidad y que son normales y tal vez no nos habíamos dado cuenta. ¿Verdad? Hay fenómenos que son normales, hay muchos fenómenos que siguen distribuciones normales y hay fenómenos que no los siguen. Los fenómenos que no siguen distribuciones normales, los hay, y se utiliza una estadística que se llama la estadística no paramétrica, donde ya el promedio no es tan importante, sino la mediana, incluso la moda, y los niveles de dispersión, ya usted no los mide con una desviación estándar, sino que tal vez usted los puede medir con otras cosas, como un rango. Pero bueno, eso es en estadística no paramétrica. Aquí nosotros en análisis de incertidumbre vamos a trabajar sobre la base de la confianza. Y la base de la confianza nos dice que usualmente las distribuciones de probabilidad son unimodales, lo cual no siempre es cierto, pero usualmente. Y aunque no lo fueran, cuando usted hace una convolución, usualmente la convolución tiende a seguir más o menos una distribución unimodal y que casi siempre es normal, ¿verdad? Esa es como el acto de fe que nosotros vamos a partir, pero lo vamos a comprobar siempre. La comprobación del teorema del límite central va a ser algo fundamental aquí, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de distribuciones de probabilidad. No sé si han sentido que esto ha sido un poco disperso, pero vea, entre esta lección y la próxima vamos a ir aterrizando esta parte por ahí. ¿Está bien? ¿Alguna intervención antes de hacer la pausa, chicos? ¿Todo bien? Profe, a mí no me queda como claro, pero si quiere lo vemos después de la pausa, cómo hacer matemáticamente la convolución. Ah, Así bueno, para decirlo. eso está la tarea 2. Para eso está la tarea 2. ¿Verdad? Ver que la convolución, o sea, ahora sí, porque ya ahora nos podemos ir a la matemática, irnos a la integral de convolución, que es un poco oscura. Usted puede llegar y resolverla y todo, y usted dice, bueno, sí, pero ¿cómo se ve? Vea, si tiene la duda es que vamos bien, y entonces, Sebas, vamos perfectos. No se preocupe, ahí podemos verlo después con un poquito más de detalle, si quieres. ¿Está bien? Y no se asusten, la tarea 2 la tengo con mucho cariño para ustedes en esta semana. Va a estar bien bonita, van a ver. Bueno, entonces vea, hagamos una pausa, son 8:35, demos unos 5 minutos como para que vayan al baño y se despejen un poquito y arrancamos 8:40. ¿Está bien? Nos vemos, chicos. Listo, profe. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, después de hablar un poco de lo que fue el teorema del límite central, chicos, tal vez ahí apoyándome un poquito en la consulta que hacía Sebastián, ¿verdad? Tal vez vale la pena. Yo sé que no es la mejor referencia, pero por lo menos es la que tengo aquí a mano y no está tan mal. Es cómo se define la convolución. Pueden revisarlo en cualquier libro de métodos matemáticos, ¿verdad? Esta es la integral que define una convolución. Bueno, ellos lo hacen con una T aquí en Wikipedia, ¿verdad? Yo usualmente me gusta escribirlo más en términos de una X. Pero este es el símbolo de la convolución, ¿verdad? Y esta es la integral que define una convolución. Entonces, si vos tenés dos distribuciones f y g, esta es la manera en que uno define una convolución. Eso es matemáticamente cómo se define. Esta integral hay que tener mucho cuidado para evaluarla, porque esta integral, por ejemplo, es una integral en términos de eta, ¿verdad? Esta letra se llama eta. Entonces, cuando usted llegue y la evalúa, te queda en términos de t. O sea, en realidad, el resultado de esta integral es una función que queda en términos de t, no en términos de eta, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé si a ustedes les gustan los spoilers, es que dicen, ¿verdad? Pero no importa, voy a hacerlo por aquí.
Yo estaba justamente esta semana, chicos, trabajando lo que es la tarea, la segunda tarea, ¿verdad? No la he terminado todavía de concluir, ¿verdad? Pero hay un ejercicio que sí voy a meter por ahí, que quiero que lo vayamos viendo, ¿verdad? Un poquito para que sepan a qué nos vamos a enfrentar. Yo parto del hecho de que ustedes ya son muy buenos en matemática, entonces yo no voy a gastar las lecciones aquí haciendo cálculos extensos y demostraciones, porque me parece que eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero dentro de los ejercicios les pido justamente esto, ¿verdad? Este ejercicio 2 que habla de la convolución, que es justamente dos distribuciones de probabilidad que son normales, ¿verdad? Estas dos distribuciones que ustedes ven aquí, una con desviación estándar 1,5 a 1, otra con desviación estándar 2,5 a 2, y evaluar esta integral para ver qué se obtiene, ¿verdad? Entonces ese es un ejercicio donde ustedes van a poner un poquito en práctica lo que es la evaluación de este tipo de integrales. Tengo entendido que ustedes ya matemáticamente ya tienen información, ¿verdad? Lo que sí les recomiendo es en este tipo de integrales manejar las propiedades de las integrales gaussianas. Entonces yo eso sí creo que es muy importante. O sea, si ustedes estudian ingeniería física, tienen que manejar integrales gaussianas. Usted llega a integrales impropias de forma gaussiana, no tiene por qué intimidarlo, ¿verdad? Si alguien tiene problemillas con eso o quiere un poquito más de guía, yo les puedo ayudar, pero yo espero que a esta altura que hemos llegado manejemos integrales gaussianas. Y no les voy a dar la respuesta a ese ejercicio, pero sabemos que eso se puede evaluar. Eso es una convolución que se puede evaluar. Las convoluciones a manera analítica cuesta un poquito evaluarlas en muchas funciones. No siempre es fácil, chicos. A veces dan un poquito de complicaciones. Entonces hay otros métodos donde usted lo que hace es fraccionar justamente las integrales en intervalos y poder evaluar esa convolución por intervalos, ¿verdad? Perdón, ahí se los dejaré y vamos un poquito a ir viendo también cómo vamos avanzando. Muy bien. Lo otro que quiero justamente hablar el día de hoy, el segundo punto, ¿verdad? Por cierto, esta presentación me parece que ya la pueden tener ahí en el TEC digital, ¿verdad? Igual voy a verificar que todo el material esté por ahí. Ahora sí, don Daniel, ¿lo escuchamos? Profe, no sé si se refería ahora que nos estaba preguntando que cómo estábamos con el tema de convoluciones o era con el de integrales gaussianas. No, con el de convoluciones. Es Bueno, que los dos. yo creo que el de convoluciones, bueno, no sé, a mí es que no me suena que lo haya visto en algún No lo han lado. No sé visto si nunca. alguno. Cálculo No, 1. hay algunos que sí lo han visto, que digamos, se ven métodos matemáticos 2, pero varios de aquí lo estamos llevando apenas y no sé si ya, o sea, no hemos visto eso, entonces Ah, ok, ok. Bueno, hay entonces, algunos que sí, otros que no. bueno, vamos a solventarlo, porque justamente, vean, chicos, yo soy de una filosofía. Yo aquí, a ver, esto no sé cómo sonará, pero es que es para que podamos entenderlos, ¿verdad? Y si hay un tema que ustedes no han visto, entonces lo repasamos. Yo les puedo generar un video, tal vez, eso sí podría hacerlos, de lo que yo considero que tienen que saber de convoluciones, lo importante, ¿verdad? Tal vez como el que hice yo en el caso de la prueba de chi cuadrado, me gusta hacerlo así y se los comparto a todos como para uniformar ahí un poquito lo que yo siento que tienen que saber. Igual, los que ya han visto convoluciones les sirve de repaso y los que no van a ver que es muy sencillo. La convolución es básicamente una definición de integrales que me permite a mí sumar distribuciones de probabilidad. ¿Cómo suma usted distribuciones de probabilidad? Entonces, para poder establecer un algoritmo de suma de distribuciones de probabilidad, se utiliza la convolución. Pero si les parece, voy a prepararles un videito. Voy a enviárselos. Me dan chance en estos días. Tal vez mañana lo puedo preparar y se los envío por ahí para que lo puedan repasar. Eso no es un tema crítico en este momento. Es decir, esta semana no va a ser crítico, pero sí podría llegar a ser crítico en algún momento no entender bien las convoluciones, porque entonces perdemos la perspectiva de qué es analizar incertidumbres. Analizar incertidumbres justamente es entender las convoluciones de las distribuciones de probabilidad, pero vamos a hacerlo si te parece de esa manera entonces. ¿Está bien? Bueno, ahí Frandio dice buenísimo, perfecto, y don Carlos nos dice que las convoluciones salían cuando se veía transformada la plaza en ecuaciones diferenciales. No sé, ustedes sabrán, ¿verdad? Ustedes sabrán, ¿verdad? Pero bueno, es conocimiento que necesitamos generar por ahí. ¿Está bien? Profe, ¿De acuerdo? Dígame, nada doña Valeria. más estaba viendo que al menos en la carpeta de lección 3
No está esta presentación que estábamos viendo. No está esta. Entonces, por Ah, aquello ok. sí. Entonces, sí, en serio. Bueno, ahorita entonces voy a revisarla, prometo revisarla y actualizárselas. Ah, no, la que Gracias. está es la de las distribuciones. No, qué raro. Bueno, ahora, No, de ahora hecho, solo hay un documento que dice incertidumbre por resolución. Ah, sí, entonces me falta subir esa. Bueno, inmediatamente termine la lección, me comprometo ahí a subírsela, señorita. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bien, ahora vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de resolución de un instrumento. Chicos, vean, estas sesiones de esta semana van a incluir como conocimiento que usted va a sentir un poquito disperso, pero hay que tenerlo ahí y poder integrarlo. Entonces, quiero que hablemos un poco de lo que es la resolución de un instrumento y por aquí que tengo algunos instrumentos de medida les puedo mostrar. Pero hoy necesitamos tener claro qué significa el concepto de la resolución. La resolución de un instrumento. Ok. Nosotros decimos en metrología, decimos o hablamos de instrumentos de medida. No se habla de equipo, se dice instrumento de medida. Y vamos a hablar de lo que es el concepto de resolución. La resolución, si ustedes revisan la VIM, vean que la BIM es importante que ustedes la estén leyendo, chicos, cuando yo hablo, por ejemplo, en lecciones de que es importante que revisen la definición de la BIM, usted debería tener la BIM a un lado y revisar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para que ustedes no se dejen chantajear por nada de lo que yo estoy diciendo y además ustedes revisen el concepto. La resolución es la mínima variación perceptible que usted puede tener en un instrumento de medida. Eso es la resolución, ¿verdad? Esa es la resolución. Entonces, por ejemplo, usted no puede medir cosas con un número infinito de decimales. Hay un número finito de decimales, de cifras, que usted puede apreciar en un instrumento de medida. Y eso justamente se debe a la resolución. Cuando hay un cambio en la indicación que sea más pequeño que eso que llamamos resolución del instrumento, entonces ahí no lo vamos a censar. No vamos a poder medirlo. No tenemos cómo medirlo, ¿verdad? Entonces, la resolución de un instrumento puede modelarse de la siguiente manera. Puede modelarse con una distribución rectangular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un instrumento de medición de temperatura y la temperatura de ese instrumento es digital, como por ejemplo un Vaisala que tengo por acá, que utilizamos para medir las condiciones ambientales o cualquier instrumento, y por alguna razón la temperatura indicó en ese instrumento digital 25,1 grados Celsius, no te da más decimales, hasta ahí llegó el instrumento digital. Entonces hay una limitación en la resolución. La resolución está asociada a lo que llamamos la mínima división de escala. La mínima división de escala de este instrumento es de 0,1 grados Celsius. Vamos a decir que es de 0,1 grados Celsius. Esa es la división de escala, porque yo no puedo percibir valores por debajo de eso. Entonces, ¿qué quiere decir que sea de 0,1? Que esta medición que yo tengo aquí a nivel de probabilidades, yo la puedo modelar así. Puedo decir que esta indicación se puede modelar como una distribución rectangular donde el valor central está en 25,1 grados Celsius, ¿verdad? Pero, tiene extremos. El hecho de que diga 25,1 grados Celsius significa que podría haber estado entre 24 o más bien 25,05 y 25,15. A ver, y esto, aquí hay que tener cuidadito. ¿Por qué? Porque existe un error asociado a la mínima división de escala y ese error es la mitad de la mínima división de escala y la mitad de 0,1 es 0,05. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiere decir que variaciones que estén en el más menos 0,05 no las puede distinguir porque el instrumento tiene una limitación en la resolución. Esta es la forma en que uno lo modela. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Ah, bueno, la indicación del instrumento va a ser 25,10 más menos 0,05. ¿Por qué digo 10? Para que haya consistencia decimal entre el error y la indicación.
Esto se llama error asociado a la resolución. Y antes de calcular la incertidumbre, que ya vamos a ver qué es eso, es importante que usted siempre escriba cuál es el error asociado a la resolución. Es decir, cuando usted lee este valor en este instrumento, realmente lo que usted está midiendo es esto, 25,1 más menos 0,05 grados Celsius. Es decir, esta indicación de aquí variaría entre 25,05 y 25,15, que el instrumento no se va a dar cuenta y él va a arrojar el valor de 25,1 grados Celsius. Él discrimina todo eso y solamente dice, nada más le reporto ese valor porque no tengo la capacidad de medir con mayor resolución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene un tema importante. ¿Cuánto es la incertidumbre estándar asociada a resolución? La incertidumbre estándar, chicos y chicas, es, por decir así, la desviación estándar. Nada más que uno en incertidumbre se habla de incertidumbre estándar, no es lo mismo. La incertidumbre estándar por resolución, por definición, es el valor de, puede ser el error entre raíz de 3, que fue lo que vimos, o bien la división de escala entre raíz de 12. Puede ser así, o puede ser el error, que es el de medios, ¿verdad? Dividido entre raíz de 3, donde este de medios podemos llamarlo, si usted quiere, más menos a. Entonces, sería a entre raíz de 3. Para efectos prácticos, digamos, a nivel de incertidumbres, yo recomiendo usar este primer enfoque. ¿Ven? Este primer enfoque, el d entre raíz de 12, es el enfoque que yo recomiendo utilizar. Entonces significa que aquí, por ejemplo, un instrumento de este tipo, la incertidumbre estándar, va a ser de 0,1 grados Celsius dividido entre raíz de 12, y eso nos va a dar, yo recomiendo usar al menos 2 cifras significativas, ¿verdad? Entonces nos da 0, nada más confirmo por aquí. 0,29 grados Celsius. Pueden usar una cifra significativa más si ustedes quieren. Esa sería la desviación estándar asociada. Ahora, ¿qué es una desviación estándar en una distribución rectangular? Bueno, yo lo que les digo, hay cosas. Ustedes como futuros científicos tienen que estarse cuestionando la naturaleza en todo momento y las cosas que ustedes hacen, ¿verdad? No llegar a un número y quedarse ahí contentos. Bueno, ¿qué es una desviación estándar? Bueno, nosotros en física tenemos el sesgo de querer encontrarle un significado físico a todas las cosas. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Lo que les puedo decir es que esa es la desviación estándar y es útil porque se utilizará en cálculos posteriores, porque me permitirá a mí propagar una incertidumbre. Yo puedo propagar incertidumbres si todas son estándar. Si no son estándar, yo no las puedo propagar. Entonces, por sí sola no tiene un gran sentido. Tiene más sentido hablar de esto, que es un error que me define perfectamente una distribución de probabilidad. Pero esta incertidumbre estándar es un dato que eventualmente promete ser importante para cálculos posteriores que vamos a ver, que se llaman ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, eso es resolución. ¿Qué ocurre? Que hay instrumentos. Sí, dígame, ahora sí. ¿Crees que bajo esa lógica yo tengo una duda sobre la clase pasada? A ver, cuéntame. Me surgió con la tarea. ¿Qué es un slug físicamente? ¿Qué es un slug físicamente? Bueno, un slug físicamente, o sea, ¿cómo te lo imaginas? Sí, porque digamos, yo puedo ver 1 kilómetro, puedo ver 1 milla, puedo ver 1 pie, sí, pero no me imagino, no veo un slug. Sí, un slug, a ver, un slug para verlo no importa, aquí estamos en todo, aquí, vea, yo soy Raciel Sanabria y esto es análisis de incertidumbre y aquí es a todo terreno, así que vamos a brincar de resolución a slug, no hay problema. Bueno, véalo así, digamos, una forma de intentar darle un significado, vamos a ver si esta te puedo convencer y si no me dice, ahí buscamos otra en esta o la próxima lección. Es la siguiente. Supongamos que vos tenés una superficie sin fricción, Sebastián. Y en esta superficie sin fricción vamos a tener una masa. Vamos a decir, aunque no sabemos qué es, que esta masa es de un slug. Como te digo, no sé qué es un slug, digamos, partamos de hecho, pero si fuera un slug, tiene que tener algunas características. ¿Qué características debe tener esa masa para que sea slug? Bueno, tiene que ser una masa que a la hora en que yo llego y le aplico una fuerza de 1 libra,
¿Cuánto es una fuerza de 1 libra? Bueno, más o menos 4.4 newton, ¿verdad? La aceleración que ella, digamos, experimente, sea de 1 pie por segundo cuadrado, ¿verdad? Eso es un slug. Y eso, digamos, en términos para que usted se lo pueda imaginar, en el sistema internacional, un slug es aproximadamente así, números gruesitos a lo, ¿verdad? Más o menos 15 kilogramos. 15 kilogramos, eso es lo que se necesita ahí para que usted, digamos, pudiera tener eso. El slug, ¿por qué surge? El problema del slug es lo siguiente. Vamos a ver, revisemos cuál es el concepto de peso. Yo le explicaba eso justamente ayer a Valeria, ¿verdad? El peso nosotros estamos acostumbrados a definirlos en términos de una masa por una aceleración de la gravedad. Bueno, el asunto está, o incluso podríamos hablar de que una fuerza es igual a una masa por una aceleración. El asunto es que en el sistema inglés de unidades no hay unidad de masa. O sea, no se creó pensando en que tenía que haber una unidad de masa. Se crea pensando en que hay una unidad de peso o una unidad de fuerza. ¿Lo ven? Entonces, hay aquí un problema, porque yo puedo medir una fuerza, por ejemplo, en libras. Y yo puedo medir una aceleración, por ejemplo, en pies por segundo cuadrado. Y yo podría definir la masa a partir de la libra Guadupois. Pero hay un problema. Cuando usted, digamos, divide las unidades de fuerza entre área, y esto está, digamos, en libras, y esto está en pies por segundo cuadrado, lamentablemente aquí no obtenemos una libra masa. Es decir, las unidades de masa le van a quedar a usted como libra por segundo cuadrado entre pie. Y resulta que esas unidades de masa no coincide con la definición de una libra masa, porque resulta que una libra masa está asociada a otra cosa totalmente diferente. Entonces, al no haber una consistencia entre libra masa y la unidad de masa, a esta unidad se le definió como slug. ¿Verdad? Ahora, yo sé que esto te puede sonar un poco aberrante. Usted dice, ay, profe, qué enredo, ya me enredo más. Bueno, justamente por eso es que el sistema inglés no se utiliza para medir masa. El sistema inglés no es conveniente porque es confuso. Si usted ahora migra al sistema internacional, existe una consistencia entre el kilogramo, entre el newton y entre el metro por segundo cuadrado. Pero eso es lo que te puedo decir, Sebas. No sé cómo te sentís con esa respuesta o si todavía estás como inconforme. No, muy conforme, inconforme con el sistema inglés. Ah, no, yo también. No, estamos de acuerdo con eso. Y en eso sí te puedo decir, hay mucha disconformidad. Y créame, creo que Alan me puede dar por ahí la razón, ¿verdad? Hay sistemas peores que el sistema inglés, ¿verdad? Hay un sistema que se llama el CGS, chicos, que es el centímetro, gramo, segundo. Si ustedes alguna vez se van a meter con ese sistema, prepárense, ¿verdad? Porque el sistema inglés es todavía un poquito más comprensible, pero el sistema CGS todavía tiene más complicaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando usted trabaja con unidades electromagnéticas. No solo decirles que existen varias definiciones de cómo escribir la carga magnética, dependiendo si usted utiliza un sistema gaussiano o si utiliza un sistema electromagnético o un sistema electrostático, o una variante que le llaman la variante de Heaviside-Lorentz. Entonces, hay sistemas peores, es lo único que le puedo decir. El sistema inglés, por lo menos, ahí mantiene ¿cómo te digo? Una comunicación con el sistema internacional en algunas cosas. Pero sí es bueno entender este concepto para no cometer ahí pifias, ¿verdad? Para no pensar que si yo divido algo en libras entre pies por segundo cuadrado me da libra masa. No, eso es un error. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver por aquí en el chat. Perfecto. Muy bien. Alan ahí nos lo confirmó, ¿verdad? Ok, vamos a lo siguiente. Vamos ahora, chicos, a pensar en lo siguiente. Por aquí para esto mejor les voy a presentar lo siguiente. Quiero presentarles esta presentación que también se las voy a subir por ahí. Vamos a ver si lo tengo por aquí a mano. A ver qué les parece. Esta se los preparé con cariño.
Yo se las voy a subir ahora, esta la hice justamente anoche, ¿verdad? Entonces no la he podido subir al tag digital, pero Valeria, ahí se las voy a subir ahora. Más bien, discúlpame la informalidad de no haberte dejado todo antes, ¿verdad? Como usted me lo solicitó. No, profe, tranquilo. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé si lo logran ver, vamos a hablar un poquito de algunas incertidumbres por resolución. Esto es un medidor de capacitancia, ¿verdad? Es un multímetro que está en su función de medición de capacitancia. La capacitancia se mide en una unidad que se llama el farad. Como el farad es muy grande, utilizamos el microfarad, ¿verdad? Y nos da a nosotros 9.3. Nosotros vamos a usar coma, pero usualmente los instrumentos de medida indican punto. Entonces, ¿cómo calculo la incertidumbre por resolución? Lo primero que yo tengo que entender es qué significa 9,3. 9,3, chicos, significa 9,3 más menos la mitad de la división de escala. Significa que estoy entre 9,30 más menos 0,05. O sea, alguien quiere verlo así en tipos, digamos, de una distribución. Esto es como si tuviéramos una distribución de probabilidad. ¿Sabes? Una distribución de probabilidad, perdón que no me quedara tan rectangular, ¿verdad? Donde el valor mínimo es 9,25 y el valor máximo es 9,35 microfarad, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y el valor central está justamente en 9,30, ¿verdad? Eso es lo que significa realmente esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Bueno, una forma de calcularla, que es la que yo recomiendo, es que la incertidumbre por resolución le asignemos una distribución rectangular y tomemos el D, que sería la división de escala mínima perceptible, que es 0,1 entre raíz de 12. Hay que tener mucho cuidado, pero usualmente en este tipo de instrumentos de medida, aquí la variación de este dígito es en 1, en 2 o en 5. Entonces hay que tener un poquito más de conocimiento. Yo les digo que esto varía de 0,1 en 0,1 y entonces simplemente dividimos 0,1 entre raíz de 12. Otra opción de haber calculado la incertidumbre de resolución, no es la que recomiendo, pero es bueno verla por consistencia, es A entre raíz de 3, que sería 0,05 microfarad dividido entre raíz de 3. ¿Y ustedes qué creen que da? Da exactamente el mismo resultado, porque si no diera el mismo resultado, yo me preocuparía. ¿De acuerdo? Entonces, eso en ese primer ejemplo. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, veamos este otro. Este otro es una medición de resistencia, ¿verdad? Entonces, en esta medición de resistencia, ahí da 0,979 kilo ohm. Como el kilo ohm es una unidad muy, digamos, grande, lo que yo voy a hacer es convertirla a ohm simplemente multiplicando este valor por 1000. ¿De acuerdo? Por el factor de conversión que ustedes ya conocen. Entonces ya me da 979 ohm. ¿Y cuál sería la incertidumbre por resolución? Es la mínima variación perceptible en esta cifra, que es 1 kilo ohm, ¿verdad? Entonces, es la mitad perdón, 1 kilo ohm, no, ¿verdad? Aquí es un ohm. Aquí es un ohm. Vamos a borrarlo aquí. Un ohm, ahora sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. Entonces, aquí es la mitad de ese ohm y por lo tanto esto es 979,0 más o menos medio ohm, ¿verdad? ¿Cuál sería la incertidumbre por resolución? Un ohm entre raíz de 12 o si alguien quiere, puede hacer 0,5 ohm, pero lo divido entre raíz de 3 y le va a dar el mismo resultado. ¿Qué es lo que yo no admito? Ustedes me escriban, por ejemplo, que la incertidumbre por resolución sea un ohm entre raíz de 3. Ahí sí, porque entonces no está entendiendo el concepto. O si usa un ohm, es entre raíz de 12. Y si usa la mitad de la división de escala, lo divide entre raíz de 3. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué pasa en una balanza, chicos. En una balanza, por ejemplo, como esta digital de aquí, tenemos un detalle. Yo no sé si ustedes serán conscientes de eso. Me piden hallar la incertidumbre estándar por resolución de la masa que yo estoy colocando sobre esta balanza. Ahí coloco unos tornillos y algunas arandelas, ¿verdad? Entonces, la indicación de la balanza es de 10,27 gramos y tiene una resolución de 0,01 gramos, por lo tanto lo divido entre 2 y este es el valor de la indicación con su respectivo error. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero además hay una incertidumbre por resolución que se llama incertidumbre por resolución con carga, por eso le añadimos esta L, del inglés load.
¿verdad? Porque es donde está cargada. Entonces dividimos el 0,01 gramos entre raíz de 12, lo paso a miligramos para que la unidad no me quede tan indecente, porque se considera que expresar números de 0,0000, lo que sea, son muy indecentes desde el punto de vista, digamos, de reportar un valor. Esto es más decente, esto se puede entender mejor, entonces lo pasamos a miligramos. Pero también tenemos un detalle, las balanzas, para que usted pueda medir esa masa, tuvo que haber tenido un punto en resolución en 0. Es decir, tenemos lo que se llama una resolución sin carga. La resolución sin carga es verificar que antes de que usted coloque la masa sobre la balanza, debe verificar que el valor de 0 sea 0. Pero ese 0 no es exacto, tiene un error por resolución. Entonces usted tiene que incluir una resolución del 0 también. Y esa resolución del 0, entonces te da una indicación que tiene que ser 0, pero con incertidumbre también. Y por lo tanto hay una incertidumbre por resolución del 0. Por eso utilizamos el 0. Entonces usted me va a decir, profe, pero entonces una balanza hay dos incertidumbres. Sí, la resolución del 0 y la resolución con carga. Y por lo tanto, la incertidumbre por resolución tiene que ser la suma de la raíz cuadrada de las dos incertidumbres. ¿Verdad? Ahora, ok. Aquí yo espero que me levanten la mano. Ya me levantó la mano Jesús. Y ahora sí, lo escuchamos. La verdad, yo me perdí con eso del 0. O sea, no. A ver, vamos a ver cómo. ¿Usted alguna vez ha utilizado una balanza? ¿Usted se ha pesado en una balanza de baño? No. Sí. Ok. ¿Qué es lo primero que usted hace antes de pesar? Usted la enciende y ¿qué verifica? Verifica que la balanza está en 0. Ese 0 es exacto, así. Bueno, obviamente marca 0. Sí. Pero ese 0 no es exacto. Tiene una incertidumbre por resolución del 0. Porque hay una limitación en decimales de ese 0. Don Jesús. ¿Me explico? Ahora, usted con ese 0 que tiene incertidumbre, luego usted se pone encima, se pesa y mide un nuevo valor que tiene otra incertidumbre por resolución. La balanza tiene dos resoluciones. Una en 0 y otra en el valor final. Por eso es que tenemos que considerar dos veces la resolución. Ahí le invito a que lo piensen estos días, pero sí es así, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el chat. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Ahí está en el proceso de reseteo de Windows mental. Ok, ¿qué más? Vamos a ver, don José Ortega, lo escucho. Profe, una pregunta. Con la incertidumbre, no sé, yo recuerdo, digamos, esta incertidumbre última que usted acaba de sacar, de calcular, sí, la vamos a utilizar para reportar, digamos, la medición. Es que como yo recuerdo como que en química 2, bueno, en química, en laboratorios de química, uno sacaba como este tipo de incertidumbre y ya se utilizaba para reportar la medición, pero no sé. Ese tipo de incertidumbre vamos a usarla, pero no para reportar la medición. De hecho, su pregunta va un poquito más adelantado. Es, ¿qué hago después yo con este valor? Porque de momento yo le estoy enseñando a calcular este valor, pero no le estoy diciendo para qué se usa. Porque vea que yo aquí estoy reportando la medición final, la medición del 0, pero ¿y qué hago yo con esto? Bueno, le adelanto, ese valor se usa para propagarlo. Resulta que cuando usted realiza una medición, usted tiene una serie de fuentes de incertidumbre. Una de las fuentes de incertidumbre es la resolución. Entonces usted calcula la incertidumbre de resolución, le propaga, o sea, le suma otras cosas y al final del resultado, ahora sí, calculamos lo que se va a llamar, que vamos a ver la próxima vez, incertidumbre expandida. Entonces lo que le puedo decir, don José, es que no se usa para reportarla tal cual así, salvo en ciertos casos, sino que nos va a permitir calcularla como desviación estándar, entender que esta es la desviación estándar de resolución, que no la podemos calcular con la desviación estándar experimental de la muestra, pero eso va a tener una utilidad posterior. ¿De acuerdo? Entonces le pido ahí nada más un poco de fe, tal vez, ¿verdad? Ok, está bien, profe. Sí, no, es que está ahí como que se ha dicho que la incertidumbre no se utilizaba, pero según mis recuerdos de laboratorio, como que sí, entonces no, tenía sí se usa, claro, se usa un montón. De hecho, sí, si hay un curso entero para análisis de incertidumbre, ¿usted cómo va a creer que no se usa? Se usa, obviamente que sí. No, que me refería a que se utilizaba para reportar la medición. Obviamente sí lo vamos a ocupar, pero era para vamos a ver eso. De hecho, vamos a dedicar una clase entera a cómo se debe reportar un valor. Vea qué interesante. ¿Cómo debe reportar? ¿Qué tiene información tiene que incluir? ¿Cuántos decimales? ¿Cuántas cifras? ¿Y qué valor reporta?
pero eso ya vamos a irlo viendo con calma. De momento lo que me interesa es que usted sepa que si yo le pregunto a usted cuál es la desviación estándar por resolución o incertidumbre estándar por resolución, usted sepa que se calcula así. Don Anthony. Buenos días, profe. Profe, una consultita. Esto, digamos, esta resolución del cero solamente se utiliza para balanzas, digamos, qué sé yo, como el ejemplo del multímetro, así no. No, No se exactamente. usa. No se utiliza aquí. Esa es la otra pregunta que yo esperaba que me hicieran. ¿Por qué aquí no? ¿Y por qué aquí tampoco? Bueno, se utilizan balanzas porque la balanza requiere de un punto de ajuste a cero, pero resulta que en el medición de capacitancia y resistencia no tienen puntos de ajuste a cero. No hay forma de ajustar el cero, ya está fijo. Entonces no se introduce una incertidumbre por ajuste de cero. Ok, perfecto. Es por la naturaleza en cómo funcionan las balanzas, ¿verdad? Ok, ya se está poniendo interesante este curso, ¿verdad, chicos? Ya yo veo que se puso curioso. ¿Verdad? Veamos un vernier. No sé si ustedes alguna vez han usado un vernier y si no, yo los espero con muchísimo gusto el próximo semestre en laboratorio de Metrología 1, ¿verdad? Donde Alan puede confirmar que ha utilizado ya muchísimo un vernier. Pero vamos a hacernos amigos de los vernier. Entonces ve aquí, este vernier mide pulgadas. Este último dígito cambia en 5 o en 0, no cambia de 1 en 1, en 5 o en 0. Es decir, puede dar 0,3865 o 0,3860 o 0,3870. No permite cambios de 1 en 1, solo de 5 en 5. ¿Verdad? Don Carlos, ¿me vas a decir algo? Hola, sí, profe. Mi pregunta era de la diapositiva anterior, de lo de la balanza. De la balanza, contame, a ver. Ajá. Este mismo principio aplica si, por ejemplo, yo estoy haciendo, yo qué sé, una medición volumétrica. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en el lado de química, uno preparaba, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Un beaker y usted mide el volumen y después ingresa lo que usted quiera y pues, yo qué sé, pueden ser igual, unas pesillas. Y yo mido el volumen a partir del cambio volumétrico, ¿verdad? Del agua. Aplicaría igual un principio así como tener que conseguir la primera resolución en Correcto. 0 y después la de medición. Sí, sí aplica este mismo principio, nada más que uno no usa un beaker para medir volumen, usa una probeta. ¿Verdad? Usa una probeta, Sí, una probeta, un una probeta. cilindro Sí. graduado, pero sí aplica el mismo principio, exactamente, porque tener resolución en una medición inicial y en una final. Aplica 2 veces la resolución. Ok, perfecto, gracias. Perfecto, don Carlos. Aquí vean, la cosa es muy similar. Entonces, si yo usted entendió la balanza, aquí no debería producirle ningún gran problema. O sea, usted tiene la medición, la mitad de división de escala, lo mismo de siempre. Cuidado con el uso del SI, ¿verdad? Y deje espacio, ¿verdad? Eso, vamos a ver. Ojalá que en las tareas tengan ese cuidado ahí. Divido esto entre raíz de 12, ¿verdad? Entonces vean que es lo mismo. Nada más que ahora también hay que incluir la resolución del cero, porque el instrumento digital, los vernier, cuando usted lo cierre, debe asegurar un punto de cero. Entonces resulta que ahora la incertidumbre por resolución incluye no solo la resolución en el punto medida, sino la resolución del cero. Ahora ven qué interesante, las desviaciones estándar no se suman aritméticamente, se suman geométricamente. Nadie me dijo nada, pero yo supongo que esto les pareció natural, porque lo que usted suma son varianzas, no desviaciones estándar. Entonces, por eso es la suma geométrica de estas dos incertidumbres. ¿Verdad? ¿Está bien? Ok. Veamos ahora, cambiemos de instrumento, chicos. Ya no les voy a hablar más de la resolución del cero. Tal vez lo único que sí quiero decirles, vean, sí les voy a decir eso, por un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Es muy importante. Es lo siguiente, entonces, si yo tengo una incertidumbre por resolución, digamos, que está por D entre raíz de 12 y una incertidumbre por resolución del cero, que está por un D sub 0 entre raíz de 12, donde el D es la división de escala, digamos, en un punto con carga, digamos D sub L, y el otro es en 0, podría darse el caso en que tanto la resolución con carga como sin carga sean iguales, como en el caso del vernier o la balanza. No es el caso de todas las balanzas ni de todos los instrumentos de medida. Pero si eso fuera el caso, entonces la resolución de L y la resolución del cero son iguales. Y si son iguales, entonces usted puede generar una expresión que sea, digamos, más general. La resolución sería la raíz cuadrada de la suma de estas dos, sería sumar d entre raíz de 12 al cuadrado, porque es la resolución con carga y sin carga, ¿verdad? Si fueran iguales, ¿verdad? Si no fueran iguales, no podemos hacer esto.
Si usted aplica un poquito de matemáticas, esto le va a quedar dentro de raíz de 6, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, cuando usted llegue y divide d entre raíz de 6, estás haciendo todo este procedimiento suponiendo que los dos d sean iguales. Yo a veces lo voy a aplicar. Y esto que tiene usted aquí es una distribución triangular. Entonces resulta que una resolución digital, cuando incluye la del 0 y el punto final, da como resultado una distribución triangular, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante verlo por ahí. Ahí lo podrán ver. Yo les voy a dejar un material justamente que explico ese tema con detalle de incertidumbres. Muy bien. Veamos este termómetro. Vean qué bonito este ejemplo, chicos. En este ejemplo de aquí, es un ejemplo que usted se puede encontrar que, que reporta. Porque vean que el termómetro es analógico. Está un poquito más de 62, no llega al 63. Entonces hay que apreciar. Yo siento que esta lectura se acerca más al 62 que al 62.5. Yo puedo apreciar un valor, el que sigue o el que está en medio, pero no puedo sacar más decimales que eso. Don Daniel. Profe, creo que Hans quiere decirle algo. Bueno, dígame, no sé don si Hans. me escuchan. No se me escucha. Ahí se te escucha perfectamente, discúlpame. Sí. Ok, profe, regresando un toque a la del Vernier. A la del ¿Sí Vernier puedes? aquí. La anterior. Vamos a ver, aquí está. Ahí está por ejemplo, la solución por 0, el d sub 0 es 0,0025. Uy, sí, ahí es una torta mía. Esto es Sí, 0,6. Y esto es una... Uy, chicos, qué vergüenza con ustedes. Esto es 0, yo lo voy a corregir ahora, por dicha no lo he subido. Es 0,0005 pulgadas. Discúlpeme ahí. De verdad, qué pena con ustedes. Muchas gracias, don Hans, por la aclaración. Esto y gracias a Chimi. Perfecto, perfecto. Bueno, qué dicha, chicos. Sí, no estoy ajeno a errores. Ahora lo voy a corregir y lo subo ahí al TEC digital. Muy bien. Veamos esta. Este instrumento entonces mide 62, ¿verdad? Entonces yo podría decir, a ver, es que la medición también y la resolución depende de un modelo. Yo estoy suponiendo que esto está en 62 más menos medio grado, es decir, que el valor mío está entre 62.5, 62,5 y 61,5, lo cual razonablemente obedece a lo que yo aprecio en la columna, ¿verdad? Ese es el error por resolución. No hay error del 0 en un termómetro. Un termómetro usted no le ajusta el 0. Los termómetros usted llega, los compra, los de líquido en vidrio y ya están ajustados. Se la juega con lo que tiene, ¿verdad? Entonces su incertidumbre por resolución es de 1 grado Celsius entre raíz de 12. Vean que ahí hay una apreciación y este valor de 1 coincide justamente, 1 grado Celsius, con la división de escala del termómetro. ¿Verdad? ¿Ahí? ¿Podría uno utilizar una lupa de amplificación y sacar un poquito más de resolución? Sí, sí se puede. Eso también es factible, si usted tiene los implementos para hacerlo, ¿verdad? Vean el de una regla. Esta es una regla donde la resolución en el punto de medida da 217 milímetros. Ustedes lo pueden ver aquí. ¿Verdad? 217. No puedo apreciar más porque no tengo un microscopio, una lupa de amplificación. Entonces, 217 más menos media división de escala. Ahí calcula. Pero en el 0, vean que la resolución es diferente al punto de medida. Aquí la división de escala es de 1 milímetro, por aquí es medio milímetro. ¿Lo ven? Ustedes han usado esas reglitas, no sé, son unas reglitas metálicas que venden en librería, donde los primeros valores de la regla, los primeros creo que 10 centímetros, tienen una resolución diferente al resto de la regla. Entonces resulta que aquí tenemos un problema. Y de hecho tengo un problema yo también aquí en cómo lo escribí, vamos a corregirlo. Esto debería ser 0,5 milímetros entre 2 y aquí debería ser 0,25 milímetros. Y aquí me falta un 0 para que haya consistencia decimal, ¿verdad? Entonces, calculo la incertidumbre. Esa está bien en el punto de medición final y en el punto de medición con 0. Ahí sí está bien calculado. Y la combinada me da 0,323 milímetros. Esta es la incertidumbre por resolución, que combina las dos. Aquí no podemos hacer aquello del D entre raíz de 6 porque la resolución del 0 y la resolución del punto final son diferentes. ¿De acuerdo? Y ya para casi ir terminando, hay instrumentos como este, que es un medidor de velocidad, chicos. Vean ustedes aquí, pies por minuto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Este instrumento de 0 a 2 cambia de 0,1 en 0,1. 0,1 por 1000, ¿verdad?
Ve que este valor hay que multiplicarlo por 1000. Pero después del 2 cambia de 0,2 en 0,2 hasta llegar a 7 por 1000. Está en miles de pies por minuto. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Bueno, en el intervalo de 0 a 2000, este es un 2000, porque ven que aquí se multiplica por 1000. Entonces, la resolución es de 0,1 por 1000. Bueno, te da este valor. Pero en el intervalo de 2000 a 7000, y el valor de la resolución cambia. Entonces, a veces hay instrumentos que dependiendo del intervalo, tienen un valor de resolución u otro valor. Estoy suponiendo que la incertidumbre por ajuste de 0 es despreciable, pero eso no necesariamente es así. Estoy suponiéndolo en este ejemplo, ¿verdad? Vean estos dos manómetros. Esto solo se los voy a dejar, no lo vamos a resolver hoy, pero vamos a dejarlo ahí como inquietud. Si la resolución que usted se permite en este valor de estos manómetros es de un D de 0,1 bar, 0,1 bar, que es la división de escala, estos dos manómetros miden igual. ¿Lo ven? Esos dos manómetros miden igual. Pero si usted es honesto con usted mismo, y usted saca una amplificación aquí, te vas a dar cuenta de que este manómetro evidentemente mide distinto. Tiene un valor diferente. ¿Lo ven? Entonces usted dice, bueno, parece que están indicando ambos 1,2 bar. Ese es el valor de indicación. Y el error sería la mitad de la división de escala. Entonces hay que poner un 0 y decir que es más o menos 0,05 bar. Los dos están marcando eso, pero si usted es un poquito más fino, se va a dar cuenta que el primer manómetro marca un poco menos. La resolución, a simple vista, no te permite verlo, pero si usted lo amplifica y hace un esfuerzo, usted puede visualmente hacer una separación de máximo 5 divisiones de escalas con buen ojo. Yo lo estoy trazando, pero usted con buen ojo, un buen metrólogo, te puede dividir hasta en 5 veces. Y entonces aquí usted puede cambiar la resolución del instrumento, no a 0,1, sino a una resolución que es la quinta parte del 0,1 bar. ¿De acuerdo? Es 0,1 bar dividido entre 5. ¿Por qué? Porque estás dividiendo el valor, estás haciendo una subdivisión que tiene que ver con algo que llamamos en metrología la apreciación, y esta sería 0,02 bar. Si usted logra dividir eso, ahora sí, esta indicación va a pasar a ser, por ejemplo, 1,18 bar. Con una incertidumbre, un error, que es la mitad de este D, que es de 0,01. Y en cambio, esta de aquí, sí podemos asegurar que es de 1,20 bar, más o menos 0,01 bar. ¿Por qué 0,01? Porque acuérdense que el error, ¿verdad? Es la mitad de la división de escala, que es de 0,01 bar. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si usted utiliza amplificaciones, usted puede separar hasta en 5 veces una división de escala. Más de eso no. Necesitarías otro tipo de dispositivo u otra tecnología, ¿verdad? Deriva. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar qué es eso. Pero, por ejemplo, si usted tiene una pesa que usted calibra todos los años, usted reporta la corrección de esa pesa y año con año cambia. Entonces, esta corrección implica que hay un crecimiento en el valor de masa. A eso se le llama deriva. Si yo pudiera calcular una recta de mejor ajuste, la pendiente de esta recta es 1. Significa que cambia 1 miligramo por cada año. Eso se llama la deriva. En este caso, 1,5 miligramos por año es la deriva. Si usted define un error de 5 miligramos y usted establece que su deriva nunca va a ser mayor a la tercera parte de 5 es 1,7 miligramos. Entonces vamos a decir que esta pesa tiene una deriva controlada. Una deriva controlada de más o menos 1,7 miligramos. Y eso me permite a mí establecer una frecuencia de calibración que podría ser, por ejemplo, cada año y medio, para que entre ese año y medio mi deriva no me cambie en más de 1,7. Yo tengo que definir límites de control y uno de los límites de control me lo puede definir la deriva. Si yo extiendo más el tiempo, puede ser que esa deriva se me salga de control, ¿verdad? Y entonces yo puedo también a la deriva asignarle una distribución rectangular. Ahora, aquí concluyo con esto. ¿Utilizo el valor de 1,05 o utilizo el 1,7?
Bueno, yo utilizaría el 1,7, que es el valor máximo que me estoy permitiendo en deriva, aplicando algo que se llama el principio de máxima entropía, que es que si yo tengo que calcular una desviación estándar y tengo dos opciones y no quiero jugármela, por decirlo así, yo elijo la opción que me genere una mayor incertidumbre porque es la más conservadora. ¿Verdad? Ahora, si usted es como más fino, usted quiere realmente tener un poquito más el proceso en control, también pudo haber utilizado, en vez de 1,07, el valor de 1,05 miligramos entre raíz de 3. ¿Verdad? También pudo haberlo hecho así. Sin embargo, por principio de máxima entropía, yo recomiendo que ustedes procuren ser conservadores. Calcular incertidumbres es un arte, chicos. Y es un arte que yo espero que ustedes puedan ir desarrollando conforme vaya avanzando el curso. ¿Verdad? Voy a ir trabajando en la tarea 2. Esta tarea 2 se las voy a estar dejando justamente el día de hoy. No he decidido bien la fecha de entrega, pero muy probablemente la fecha de entrega de la tarea 2 va a ser para el 24 de febrero, o sea, va a ser para el jueves en 8. Voy a dejarla en esa fecha para tener chance ahí de incluir algunas otras cositas. Y también para poder devolverles esta tarea que me entregan ustedes hoy con algunas observaciones. Voy a tratar de calificarlas mañana, o por lo menos empezar a calificarlas mañana. Pero entonces que sepan que va a haber una tarea 2 y que va a ser del jueves en 8. ¿De acuerdo? Yo voy a estarles enviando un correo con las fechas de los parciales, que también eso no lo hemos hablado y es importante hablarlo, ¿verdad? El primer parcial va a ser en forma virtual, eso sí, porque vamos a estar en clases virtuales. Los otros dos, nadie sabe, chicos. Solo Paulino yo creo que nos va a decir, ¿verdad? Ahí en su momento si va a haber una apertura o no. Pero de momento sí les puedo decir que el primer parcial va a ser de carácter virtual, ¿verdad? Y va a estar muy basado en lo que hemos visto en las tareas. Yo trato en los parciales de no salirme de lo que hemos visto en las tareas, ¿verdad? Y no sé si hay algún comentario final para terminar. Cualquier cosa, consulta a la 1 de la tarde hoy y voy a prepararles ahí el video de convoluciones, ¿verdad, chicos? Les agradezco mucho su paciencia y nos estaremos viendo entonces el jueves también por aquí, ¿verdad? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Profe, hasta luego. Luego, profe. Chao. Muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.